Buenas tardes, tutor. Me presento, mi nombre es Jason Steven Urrego del curso Física General. A continuación voy a explicar eh, el desarrollo del componente pues, teórico en el laboratorio virtual referente pues, a la guía. Muestro mi documento de identidad y si se alcanza a ver, ¿sí? Listo. Entonces iniciamos. Entonces, pues aquí tenemos nuestra guía. La guía de actividades donde nos pide la guía de la unidad 2 de dinámica y energía. Aquí pues vamos a utilizar, ese va a ser mi valor para mis ejercicios, haciendo pues el tema de la operación aquí del ejercicio de la suma de mi número de cédula. Entonces iniciamos con el primer paso para este componente teórico con el laboratorio virtual 2 de fuerza y movimiento con el de fuerza neta. Entonces nos vamos al simulador. Bueno, en este caso pues yo ya lo tengo aquí abierto y vamos a iniciar el de fuerza y movimiento, el de fuerza neta. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos piden esta primera actividad? Dice en el entorno del laboratorio Fuerzas y Movimiento de la Unidad 2 Dinámica de Energía. A continuación, bueno, este paso ya lo realicé. Ahora nos pide aquí la actividad. Entonces, en el espacio, seleccione cada uno de los factores, suma de fuerzas y valores, seleccione las personas que van a alar el carro. Bueno, entonces, para este primer ejercicio tenemos nuestra primera tabla. En el primero, pues nos muestra que tantas personas debemos escoger para lado y lado. Entonces, en este caso, les voy a mostrar cómo realicé mi actividad. Entonces, para el lado derecho nos pide la misma cantidad de personas y dice que debemos, y que las personas, como le indica la imagen en el texto, la primera columna, hace una predicción sobre el movimiento del carro. Después de haber observado el movimiento, completar el cuadro a continuación. Haz clic al cuadro fuerzas de suma de fuerzas en la esquina superior derecha del simulador y registra el número de la tabla de datos en la columna 4. Listo, bueno, entonces en este caso, según como nos lo indica aquí nuestra guía, lo primero que vamos a hacer es, perdón, entonces acá ubica a las personas, ya lo hicimos, hace una predicción sobre el movimiento del carro, ok, listo, entonces como predicción aquí en nuestra tabla, pues yo puse no se genera ningún movimiento ya que la fuerza aplicada de cada lado será la misma, 250 newton, vamos a ver, entonces... Entonces, el segundo paso, entonces nos dice, después de haber observado el movimiento, completar el cuadro a continuación. Vamos a darle inicio, a ver qué, perdón, tenemos que seleccionar aquí. Listo. Entonces, pues en este momento estamos viendo que en el simulador la fuerza, tanto de derecha como de la fuerza que se está aplicando en el lado izquierdo es la misma, son 250 newton. Por ende, no genera ningún movimiento del carro. ¿Sí? No se genera ningún movimiento porque la fuerza pues es igual a lado y lado. Entonces aquí en suma de fuerza igual cero. Listo, nos vamos aquí a nuestra guía y vamos a dar el movimiento real. Entonces, aquí yo le dejé su movimiento real fue ninguno debido a la misma fuerza aplicada en cada lado. El suma de fuerzas, tanto del lado izquierdo como derecho, fue cero. Listo. Así lo ejecuté para cada uno de los ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer este tercer ejercicio. Entonces aquí vamos a volver a realizarlo. Nos pide que para este entonces vamos a seleccionar el persona grande con uno pequeño y en este caso el lado derecho vamos a seleccionar el grande y el mediano. Listo. Vamos a ver que según la predicción, pues aquí yo veo que va a haber un movimiento, el movimiento de la fuerza se va a generar hacia el lado derecho del carro, el carro va a generar un movimiento hacia el lado derecho, perdón. Eh, ¿Por qué? Pues aquí le damos porque
tenemos 50 newton más de fuerza, que es con este objeto que es el que tiene 50 newton más de fuerza comparando con este pequeño. Listo, entonces vamos a darle inicio y efectivamente el movimiento se genera hacia el lado derecho, ¿sí? Y el suma de fuerzas 50 newton. Entonces, aquí nos dice la predicción, pues se genera movimiento hacia la derecha ya que cuenta con 50 newton más de fuerza que los de la izquierda. ¿Cuál fue el, qué ocurrió en el simulador? Su movimiento real fue hacia la derecha, ya que se contaba con 50 newton más de fuerza. ¿Y cuál fue la fuerza? Pues superior, entonces 50 newton hacia el lado derecho. Listo. Así entonces continuamos con el segundo ejercicio que es el de movimiento. Para este nos pide entonces en esta guía nos dice que colocar la fuerza según el resultado de la ecuación en función de 5 por 33 que es el número que a mí me correspondió. Entonces, según el resultado, mi número de cédula es igual a 165. Entonces, aquí lo primero que nos dice, vamos a pasarnos al siguiente simulador, que es movimiento, y vamos a aplicarlo. Entonces, la masa, colocar la fuerza según el resultado de la ecuación, colocar la masa según lo indiquen y haz una predicción de la situación. Después responda las preguntas. Entonces, vamos entonces a seleccionar aquí todos los valores. Vamos a pausar un momento. Aquí nos dice que tenemos una caja y una niña. Vamos a montar la caja. Entonces, esto nos representa que tenemos 90 kilogramos representados en la masa. Y vamos a colocar la fuerza. Entonces, en este caso sería 165. 165. ¿Listo? Y vamos a hacer una predicción. La predicción que yo dejé fue su movimiento será acelerado ya que se aplica una fuerza de 165 newton superior al peso de la masa que es 90 kilogramos. Vamos a ver qué sucede. Entonces vamos viendo su movimiento aumenta a medida que va acelerando, ¿sí? Tenemos una fuerza aplicada de 165 como nos lo muestra aquí. Entonces, efectivamente, pues vamos viendo que su aceleración es continua. Listo. Entonces se cumplió. Entonces, ¿qué sucedió con la rapidez? Como lo veíamos acá, pues aumentó con mayor velocidad ya que la fuerza aplicada es superior pues a la masa. Listo. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. Entonces, para este nos pide que vamos a hacer el refrigerador y el señor. Entonces, vamos a cambiar las masas. Tenemos el refrigerador y el señor. Esto ya nos representa un mayor valor en la masa. Nos representa 280 kilogramos. Vamos a aplicar la misma cantidad de fuerza. Newton sería 165. Y la predicción para esta, pues su aceleración va a ser lenta debido a que la fuerza aplicada pues es menos a la cantidad de masa que se va a mover. Listo, será lento ya que las masas superan la fuerza que se aplica. Vamos a ver entonces qué sucede. Como, como lo podemos visualizar, efectivamente su movimiento es lento, su rapidez es más lenta comparada con el ejercicio anterior. Listo. Entonces, sí se cumplió la predicción, efectivamente. Continuamos al siguiente. Aquí, entonces, para el siguiente ejercicio, pues hicimos una gráfica de la fuerza versus la velocidad. Entonces, la fuerza siempre fue la misma, 165 newton. Y efectivamente, pues hacemos la comparación de que aumenta. En una fue aplicada con 90 kilos, que era la masa, y en otra fue aplicada 200 kilos en el cambio de la masa. ¿Sí? Entonces, según el análisis realizado en el simulador, mientras el peso de la masa aumente, su velocidad será más lenta, aunque se aplique la misma fuerza. Listo, continuamos ahora para el ejercicio número 3 que es fricción. Vamos al laboratorio virtual, aquí al simulador 3 que es el de fricción. Vamos a seleccionar aquí todos los ítems, los valores, y vamos a hacer
ejercicio como nos lo describe. Dice, coloca la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces acá en función de 10 por 33, que es el resultado que me corresponde, es igual a 330. Dice, deja la misma masa del refrigerador. Dejamos entonces, para este caso, vamos a poner el refrigerador. Y vamos a ver cuando hay mucha fricción, cuando hay mucha, en la descripción, listo, y vamos a realizar una descripción de lo que sucede en el simulador, después contesta las preguntas. Listo, entonces aquí pues en fuerza aplicada vamos a aplicarle los 330 newton, 330 newton, que es la fuerza que nos corresponde, y vemos aquí que cuando tenemos mucha fricción, nomás sin arrancar el simulador, pues ya vemos que tenemos una fuerza de fricción igual a la fuerza que se va a aplicar sobre esta masa que es 200 kilogramos. Listo. Entonces, le damos play. Entonces, vamos a hacer una descripción. En este momento no se ve movimiento, ya que la fuerza de fricción que está teniendo la masa con el suelo es igual a la fuerza aplicada por el objeto, que son 330 newtons. Por ende, no se genera ningún movimiento, la suma de la fuerza es igual a cero. Listo, entonces cuando hay en la descripción no hay movimiento del refrigerador, ya que este tiene un peso de 200 kilos y la fricción por ser mucha equivale a la misma fuerza aplicada por el objeto, que son 330 newton. ¿Qué sucede con la fuerza de fricción? La fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada por el objeto, por tal motivo no genera movimiento. ¿Qué sucede con la rapidez? La rapidez en cero, no hay movimiento, entonces es cero. La rapidez es cero, ya que no hay aceleración del objeto ni la masa. Listo. Así fue como desarrollé pues este ejercicio, el tercero ya, ¿sí? Sí, el tercero, que es referente a fricción. Eh, Vamos a hacerlo con el que es el que corresponde aquí a nada de fricción, listo. Entonces aquí vamos a restaurarlo, vamos a volver a cambiar las masas, volver a colocar el refrigerador, seleccionamos cada uno. Y vamos a ponerle en fricción nada, vamos a aplicarle la misma cantidad de fuerza Newton 330. Listo, y vamos a darle play. En este, aquí sin arrancar el simulador, ya nos damos cuenta que como no tenemos nada de fricción, pues la fuerza que se va a aplicar equivale a los 330 Newton, eh, que es lo que va a aplicar el objeto. Entonces vamos a ver acá, vamos a ver qué pasa con la rapidez. Efectivamente empieza a aumentar, ¿sí? A medida que hay aceleración. A medida que el objeto acelera con la masa, pues su rapidez va aumentando. Listo, entonces nos podemos dar cuenta que en la suma de fuerzas son 330 newton, equivale a lo mismo que estamos aplicando. Y como descripción, entonces se genera movimiento de la masa ya que no hay fuerza de fricción, solo la fuerza aplicada por el objeto, que son 330 newton. ¿Qué sucedió con la fuerza de la fricción? No existe fuerza de fricción porque le pusimos en el simulador nada de fricción, como lo pide aquí el ejercicio. ¿Y qué sucedió con la rapidez? La rapidez va aumentando a medida de la aceleración del objeto y la masa. ¿Listo? Se puede decir que la fricción es una fuerza, ¿por qué? Si es una fuerza, debido a que si la masa aumenta, esta genera una fuerza mayor de adherencia al piso y hará que la fuerza de movimiento aplicada sea mayor al peso de la masa. Estamos hablando de que necesitaríamos el doble de la fuerza para generar un movimiento cuando se genera la fricción. Listo, continuamos con nuestro cuarto ejercicio, que es el de aceleración, cuarto y último. Entonces, para este nos dice que lo mismo vamos a hacer aquí el tema de la ecuación, como nos lo pide la guía. Entonces dice, coloca la magnitud de la fuerza según el resultado de la ecuación. Entonces aquí pues se hizo el ejercicio, la operación, nos da 124, que esa va a ser nuestra fuerza a aplicar aquí en este ejercicio. Entonces colocar la fuerza según el resultado de la ecuación. Ok, vamos a ponerlo acá. En este no es específico el tema de la fricción. Yo la voy a dejar sin nada de fricción y voy a aplicar entonces lo que me corresponde, que serían 124 newton para cada uno de los ejercicios que voy a evaluar acá.
Entonces, 124 newtons con la caja. Entonces iniciamos con la caja y dice, mide el tiempo con el temporizador. Entonces, listo, yo aquí realicé el ejercicio, en la descripción dice, después realiza una descripción de qué fue lo que sucedió en el simulado. Entonces, perdón, aquí me faltó seleccionar, aquí nos damos cuenta cuánto es su aceleración. Aquí se mide con el cronómetro el tiempo hasta su velocidad máxima, que sería llegar hasta acá en este momento, ¿sí? Para hacer esa descripción. Listo, ahí la pauso. En el ejercicio a mí me dio 15 segundos en la aceleración, entonces eh, aquí me dio, bueno, tenemos 4 milésimas más por encima, entonces aquí aceleración, pues 2,44 me había dado a mí inicialmente 2,48, ¿listo? Entonces pues en este aquí ya no, me dio 2,44, entonces tenemos ese valor, el tiempo de velocidad máxima en tiempo en segundos, fueron 15 segundos, fuerza aplicada 124 newton y la suma de las fuerzas fue, perdón, aquí era cero porque no tenía nada, entonces ahí era total, la suma de la fuerza era 124 newton. ¿Listo? Entonces así para cada uno de los ejercicios igual se hizo el mismo problema. Y en la pregunta, ¿qué sucede con la aceleración cuando se tiene diferentes masas con el mismo valor de la fuerza? A medida que el peso de la masa aumenta, su aceleración se hace más lenta debido a que la fuerza aplicada es la misma para todas las masas. ¿Sí? Entonces a medida que cambiaban las masas, pues mm, su aceleración era mucho más lenta. Listo, aquí tenemos los resultados que nos dio. Y listo, eso sería entonces pues la explicación del ejercicio en el simulador. Muchísimas gracias.